Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer mi receta de pizza para que preparéis vuestra propia masa en casa solamente con 4 ingredientes, no mucho más. Es un proceso muy fácil que os lo voy a enseñar por completo para que tengáis una pizza como un auténtico restaurante italiano. Fijaros qué borde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 8 de agosto, en teoría estamos de vacaciones todo el mes, pero aquí no se descansa. Vamos a empezar a hacer las pruebas de la masa de pizza. Como ya os expliqué en el último vídeo, estamos haciendo pruebas para hacer unas masas de pizza en un horno especial que llega a 450 grados y la idea es después venderlas envasadas al vacío. Hemos comprado 2 harinas nuevas, la famosa marca Caputo, no me patrocina el vídeo ni nada por el estilo, pero bueno, esto es sémola de trigo, nos va a venir súper bien, sobre todo para cuando estiremos la pizza, que no se nos enganche. Podéis utilizar harina si no tenéis sémola de trigo. Y para la masa de la pizza, que es lo importante, vamos a usar esta de aquí, es la primera vez que la utilizamos, así que vamos a ver qué tal. Os voy a decir todos los ingredientes y las variantes. Nosotros vamos a poner una pizca de masa madre, pero si no tenéis no hay problema, os voy a dar otra variante para que hagáis masa de pizza en casa, aunque no tengáis un horno súper mega potente, no pasa nada, y sobre todo si dejáis el tiempo que os digo en este vídeo. Así que vamos a ello. Vale, vamos a hacer un total de 9 bolas de 260 gramos, es decir, unas 9 bases de pizza. Yo voy a utilizar esta harina, que es una harina tipo 0, que yo creo que es una mezcla entre harina panificable y una de fuerza, es decir, de unos 10, 11, 12 gramos de proteína aproximadamente. Yo no os recomiendo que compréis harinas de supermercado, y os lo dice una persona que ha comprado durante bastantes años harinas de supermercado. Cuando empiezas a probar harinas de mejor calidad, de molinos, te das cuenta de que las de supermercado no valen absolutamente nada, así que yo recomiendo que las compréis online. Os puedo pasar algunas de las que utilizamos aquí en el Obrador y creo que a nivel de sabor no tiene nada que ver. Así que si no tenéis esta harina de aquí, podéis utilizar cualquier otra. Por ejemplo, podéis hacer mitad de harina panificable, la otra mitad harina de fuerza. No nos interesa hacer una masa de pizza solamente con harina de fuerza, ya que la gracia de las masas de pizza es que nos permitan estirarlas y sean elásticas y extensibles. Eso es muy importante. Por eso, porque queremos que la masa de pizza se deje estirar. Si usamos solamente harina de fuerza va a ser una masa muy rígida que no nos permitirá extenderla con facilidad. Por tanto, hacer una mezcla de las dos. También podéis poner harina integral, un poquito, no hagáis toda harina integral porque entonces la masa de pizza es otra receta bien diferente. Así que nada, vamos a pesar y a la amasadora. Vamos a seguir con la masa madre y el agua. Vale, el agua. Esta receta es una masa de pizza que tiene un 68% de hidratación. Para los que seáis nuevos en el canal, 68% de hidratación significa que sobre el 100% de la harina usaremos el 68 del agua. Es decir, por cada 100 gramos de harina utilizaremos 68 gramos de agua. Como ahora estamos utilizando 1275 gramos de harina, lo tenemos que multiplicar por 0,68 y nos salen 867 gramos de agua. Siempre utilizar agua fría, da igual si estáis en invierno o en verano, ya que va a estar un rato amasándose. Os recomiendo agua fría porque de la propia fricción del amasado la masa se calienta y no nos interesa que esté a una temperatura superior a 25 grados. Para medir la temperatura de la masa os recomiendo esto, un termómetro de un pincho o bien el que va por infrarrojos para medir siempre la masa. Eso y apuntar los tiempos y la temperatura ambiente que estéis va a ser muy importante para que hagáis como un registro para que sepáis cuándo está la masa óptima, pues para lo que sea. Así que ahora toda la harina la metemos en la amasadora.
Por aquí tenemos el agua, importante, ir añadiéndola poco a poco, aunque sea de baja hidratación esta masa, no se la añadéis de golpe porque igual la harina no tiene demasiada fuerza y le cuesta absorber el agua. Añadimos agua y siempre nos dejamos un culín. Vamos a amasar a velocidad lenta. Mientras se sigue amasando, pesamos la masa madre. Vamos a añadir 300 gramos de masa madre. Quien no tenga masa madre, vais a añadir 3 gramos de levadura fresca. Es decir, esto de aquí, esta levadura en bloque, vais a añadir unos 3 gramos, que es prácticamente como esto de aquí. Y los que tengáis masa madre, pues podéis añadir un poquito de levadura fresca, 1,5 gramos y el resto de masa madre. Fermentará un poquito antes, ya que tiene más acción fermentativa al llevar 2 fermentos. Así que vamos a pesar la masa madre. La elección de poner masa madre es simplemente un tema de sabor y de digestibilidad. Al usar masa madre nos va a sentar mucho mejor, siempre y cuando dejemos bastantes horas en la nevera, y aparte le da un sabor mucho más característico, un poquito más ácido a nuestras masas de pizza. Así que vamos a añadir esto directamente a la amasadora. También vamos a aprovechar para añadir la sal. Hemos amasado unos 3-4 minutos velocidad lenta mientras se mezclaba todo, hemos añadido la sal y la masa madre y ahora pasamos a velocidad rápida, 4 o 5 minutos. No debería pasar ese tiempo en teoría y si usamos pues los ingredientes que tocan. En el momento en el que se despega de las paredes es que nuestra masa ya prácticamente está lista. Si hacemos la prueba de la membrana, que es estirar un poco hasta que se rompe, quizás le faltaría un poquito de amasado todavía, que se lo podemos dar. 2 o 3 minutos más y listo. Vale, ya hemos amasado la masa, ahora preparamos una cubeta, le ponemos aceite, la untamos bien para que no se nos pegue y empezamos a sacar la masa. Como ya os he dicho, no es una masa muy pegajosa porque no tiene muchísima hidratación, es decir, al 68% es una masa fácil de trabajar. En 10 minutos la tendríais que tener ya lista y amasada. Así que le damos forma de bola, huele súper bien y la dejamos aquí en la cubeta. La vamos a dejar, como estos son pruebas, esto no sé cómo va a quedar en el vídeo, pero lo vamos a dejar una horita, horita y media y nos la llevaremos a la nevera. Pero antes de llevarla a la nevera lo que vamos a hacer es dividirla en bolas de 260 gramos, la pondremos en otra cubeta más amplia, de estas de pizzería, y ahora sí a la nevera. Así que ahora una hora y media y a ver qué tal. Ya ha pasado una hora, la masa tampoco es que haya crecido muchísimo, la verdad, simplemente se ha extendido y ahora lo que vamos a hacer es dividirla en 9 porciones de unos 260 gramos cada una. Ahora lo que haremos será darles forma de bola.
Una masa con tensión, redondita, que no se pega demasiado. Y ahora que ha pasado ya una hora, lo que vamos a hacer es en una cubeta distribuir todas las bolas y meterlas en la nevera de 12 a 24 horas y mañana por la mañana veremos que han crecido bastante, seguramente se estén tocando, las sacaremos de la nevera unas 2 o 3 horas antes que se atemperen y entonces ya las podremos meter en el horno. Las tenemos así, les ponemos un poquito de harina por encima. También podéis poner en tuppers como este, yo las tapo y ahora a la nevera. Listo, hasta mañana. Buenos días, ¿cómo estáis? Volvemos a estar aquí en el obrador 24 horas después. Vamos a ver en la nevera cómo están las masas. Vamos a sacarlas 2 o 3 horas para que estén a temperatura ambiente, se relajen, sigan fermentando un poco y después las estiraremos y se irán para el horno. Así que acompañarme. Sacamos las masas de la nevera y las dejamos 2 o 3 horas a temperatura ambiente. Ha crecido un poquito, pero tampoco mucho. La parte donde tienen que crecer más es ahora, a temperatura cálida, entre 22, 24, 25 grados. No mucho más y tampoco mucho menos, porque si no tardaría mucho. Horno precalentado durante 30-40 minutos a 450 grados, temperatura ideal para meter las pizzas. Ha habido un pequeño contratiempo, que es básicamente que pensaba que tenía tomate en el local y la verdad es que no, así que vamos a hacer bases de pizza sin más. Vamos a proceder a estirarlas, las tenemos por aquí, os las voy a enseñar, y por aquí estas bases con un pintón super bubbling, ¿sabes? Como una almohadita. Así que ahora con sémola de trigo vamos a poner aquí encima, las estiramos y con la pala empezaremos a meter. Lo bueno de la sémola es que se quita súper fácil a la masa, es decir, se pega lo justo como para poder estirarla y que no se nos peguen los dedos, pero lo suficientemente buena como para que no se quede toda enganchada en la masa como sería el caso de la harina. Así que ya la tenemos aquí estirada, cada uno que la estire a su manera. Lo que os recomiendo es que no chaféis los bordes para que os salga el cornichone, si la queréis estilo napolitana. Si la queréis estilo romana, estilo New York, es chafándola directamente con el rodillo y que los bordes estén del mismo grosor que el centro. Así que ahora vamos a coger la pala y nos disponemos a meterla en el horno. Poner un poquito de sémola. Bueno, en esta quería hacer una base de pizza, pero como ya veis ha quedado más pita que base de pizza, se ha hinchado todo el centro. Bueno, intentaré
ver cómo puedo hacerlo para que no se hinche el centro. Me he quemado. Lo habéis visto en directo que me he quemado. La base es espectacular, o sea, es ligera, los bordes hinchaditos, lo que pasa es que en este caso el centro también. Vamos a seguir con el resto de bases. Como ya veis, es una masa que las 2 o 3 horas de fermentación, después de haber estado prácticamente 24 horas en la nevera, esas 2 o 3 horas a temperatura ambiente le han venido fantástico. Ha doblado el tamaño, que yo creo que es algo que tenéis que guiaros por eso. Bueno, a modo resumido, ayer amasamos, lo dejamos 1 hora a temperatura ambiente y lo metimos directamente en la nevera. ¿Qué pasa? Que 1 hora a temperatura ambiente a 22-23 grados que estábamos es muy poco para que empiece a crecer mucho. Por lo tanto, en esas 24 horas en la nevera que estuvo después del amasado, prácticamente no creció en volumen. ¿Qué pasa? Que la tenemos que sacar 2 o 3 horas antes para que atempere, se relaje y fermente. Ahora está súper bien la masa, está llena de burbujas, se deja estirar, está fantástica. Así que vamos a seguir metiendo estas bases en el horno, que se me ha olvidado el tomate, pero bueno, quedarán unas bases riquísimas. Están en torno a 45 segundos, 1 minuto, no mucho más, porque si no se queman. A estar a tan alta temperatura tenemos que ir con mucho cuidado con estas bases. Ya tenemos por aquí las bases de pizza horneadas. Fijaros cómo han quedado la base, lo de arriba, huele espectacular. Esta se ha quemado un poquito, así que la giraremos y no habéis visto nada. Bueno, en general han salido bastante bien. Evidentemente hay mucho que mejorar y son las primeras pruebas. Ahora cortaré alguna para que lo veáis. Os quería enseñar una receta básica de masa de pizza. Evidentemente han salido 9 bases, pero la intención es que si lo estáis haciendo en casa podáis hacer unas 3, 4, lo que queráis. Estas bases ahora se pueden congelar, las podemos envasar al vacío. También podríamos consumirlas en el mismo día o incluso al día después. El vídeo era básicamente para que aprendierais a hacer la base. En futuros vídeos lo que haremos será rellenarlo y decorar estas bases de pizza, que como ya sabéis la intención en Paneme es venderlas envasadas al vacío. Seguramente venda tanto las bases con tomate como rellenas, porque creo que está muy guay experimentar en vuestra casa qué ingredientes le pueden quedar mejor a las pizzas. Así que nada, lo prometido es deuda. Vamos a cortar una. Fijaros que la idea es que quede un borde bien grueso con alveolos y el centro pues más finito. Evidentemente aquí, al no llevar relleno, se abre, pero la idea es que quede así. Oh, está buenísima. Vale, lo que más me gusta de esta base de pizza, con la harina nueva que hemos probado de Caputo, es que es muy elástica, es una masa muy chiclosa, muy húmeda y con mucho sabor, pero el sabor es gracias a 2 cosas. Uno, la masa madre que añadimos, que le da más profundidad, un poquito más de acidez, algo que le viene muy bien a la masa. Y la segunda cosa que hace que mejore el sabor es la fermentación en la nevera. Cuantas más horas dejemos la masa en la nevera, mejor. Mejor sabrá, mejor se conservará y mejor textura tendrá. Y así queda finalmente la base de pizza envasada al vacío. Espero que os haya gustado el vídeo. Me despido ya por aquí. Un abrazo muy fuerte y cualquier sugerencia ya sabéis que es bienvenida. Lo podéis poner en comentarios y lo típico, si os gusta el contenido, seguirlo, darle me gusta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!